Les decía que el derecho a la seguridad social es propio de tiempos contemporáneos. La multiplicación de los riesgos, la multiplicación de los riesgos en el mundo contemporáneo lleva a hablar de una sociedad del riesgo. Vivimos inmersos en el riesgo. El riesgo no lo podemos conjurar, no lo podemos eliminar. Riesgos que pueden provenir de la operación de la tecnología, de la ciencia que los descubre, como también de las operaciones humanas, en términos de fenómenos económicos, avance tecnológico, etc. El desarrollo científico-tecnológico genera nuevas formas de ordenación de la vida que plantean riesgos a la sociedad, riesgos de carácter social. Todos estamos expuestos a la obsolescencia de nuestros títulos y grados. Y ustedes no van a ser la excepción. Si alguien piensa que con 5 años de universidad se podrá quedar, lamento decirles que no va a ser así. Van a vivir estudiando cursos breves, más largos, etcétera, precisamente por el riesgo de la obsolescencia de vuestros conocimientos. Una de las cosas que más me impactó en tal sentido cuando llegué a hacer mi estudio de posgrado es que en la ciudad en que yo vivía, que era una ciudad universitaria también, política y universitaria, yo llegué inmediatamente después del término del periodo universitario, cuando comenzaba el semestre de verano, y afuera de las residencias que arrendaban estudiantes yo encontraba cajas con libros, y no podía entender por qué la gente botaba sus libros, dado que los libros eran un tesoro para alguien formado en un país pobre como era este. Y me dediqué a juntar un montón de libros y me regalaron más libros. De hecho, una parte importante de mi biblioteca la doné a la universidad para la carrera de administración pública, pero dudo que la vayan a ocupar. Probablemente van a terminar siendo vendidos esos libros por kilo. Pero bueno, simplemente ya había acumulado muchos libros, cerca de 500 libros doné, de una biblioteca de más de 1000 que yo tenía. Me tomó muchos años entender el tema de la obsolescencia del conocimiento y que nuestros libros pasan a ser simplemente artículos de museo al poco tiempo. Y en derecho más que nunca. Hoy día solemos hablar de riesgos o contingencias sociales, que son estas situaciones que nos impactan, fenómenos que nos acontecen producto de situaciones que nos impactan. Fenómenos de origen natural, enfermedad, embarazo, fallecimiento, como de origen no natural, desempleo, accidente del trabajo, o bien fenómenos de origen que no podríamos determinar, pobreza, origen estructural, pobreza. Modernamente ya no se habla de riesgos o contingencias, se habla de cargas sociales, para enfatizar que en el Estado social y democrático de derecho hay un cierto piso mínimo que debe enfrentar la sociedad para que exista una vida digna. Y estas son las cargas sociales que debemos financiar con nuestros impuestos y contribuciones. Toda la protección social a las personas más pobres, que cae dentro de la seguridad social hoy en día. La protección al trabajador independiente, que casi no tiene, por ejemplo, que se ha puesto muy de moda con la actual pandemia y el cambio tecnológico. La sola circunstancia que nosotros estemos haciendo clases de esta manera plantea
un desafío y una oportunidad para los empleadores. ¿Qué impacto puede tener esto? Pensemos en nuestra universidad, libremente, en forma hipotética. ¿Cuáles creen? A ver. ¿Podría alguien perder el empleo por esto? ¿Alguien que quiera opinar? Nadie quiere opinar. Nadie tiene una idea al respecto. Ok, Estefanía dice que si no se adecua al sistema sí podría perderlo. Usted lo está planteando en términos de los que usamos las plataformas, pero ¿y los que no usan las plataformas? La creación de nuevos programas siempre de administración, siempre trasladan al usuario su gestión y entre ellos la gestión de ciertas actividades que antes eran gestionadas por terceros. Por ejemplo, nuestra universidad tiene muy pocas asistentes y tenemos pocos asistentes o pocas asistentes por la sencilla razón de que tenemos una intranet enorme y nosotros realizamos los procesos. Procesos que en otras universidades los hacen las asistentes. Hay verdaderos ejércitos de asistentes y secretarias en otras universidades, pero no en la nuestra, porque utiliza la tecnología para ahorrar en contratación de personal. O sea, el solo hecho que yo tenga que gestionar tantas cosas hace redundante la contratación de personal y por ende un gasto fijo constante para la universidad. El personal de aseo, ¿se requerirá actualmente tanto personal de aseo si estamos haciendo clases online para limpiar las salas? Y si esto permanece en el tiempo. Pensemos también en la construcción de edificios. A la universidad le sobran salas, pero nadie se da cuenta porque funciona de lunes a miércoles. Si la universidad funcionara de lunes a sábado, en la mañana, como otras universidades, como muchas universidades, nunca habría problemas de topes de horario. Pero, dado que funciona de lunes a miércoles, hay una presión por construir salas. Con esto, ya no se necesita construir salas. Bastan las que están. Por ende, menos personal para limpiar salas. Y así hay una serie de procesos que quedan en el aire o que dejan oficios de carácter obsolescente. En fin,
Hay muchos. La robotización, lo mismo, la robotización lleva a que ciertas especialidades de los abogados estén de sobra hoy en día. En Estados Unidos se emplean programas para la redacción de contratos estándar para los bancos. O sea, ya todos los contratos son estándar. La creación de estos programas llevó al despido de cientos de abogados por estudios de abogados. Allá los estudios tienen 3.000, 1.500, el más chico tiene 800 abogados. Por lo tanto, simplemente los que eran especialistas en redactar contratos quedaron obsolescentes por la creación de estos programas. Los auditores están en riesgo por la creación de programas de auditoría robótica que ya están en Chile. Un algoritmo decide a quién se le hace auditoría. Y así hay una serie de profesiones que van quedando obsolescentes. Bueno, hay una carga social, hacernos cargos de aquellos que quedan en esta situación. Y para ello es necesario contar con un sistema de seguridad social inspirado en los principios clásicos, a objeto de poder cubrir el impacto que tienen estas cargas sociales sobre la población. Todos estamos expuestos al desempleo. El desempleo hoy día no es excepcional. Lo excepcional es tener un trabajo constante, un solo empleador. Lo normal es que todos conozcamos periodos de desempleo mayores o menores a lo largo de nuestra vida. No todo el mundo se logra insertar en la profesión. Insertarse en la profesión depende de que uno tenga habilidades sociales para generarse la clientela. Muchos no lo logran. Y no solo en esta, también en otras profesiones. Por lo tanto, algo habrá que hacer para estas personas. Hoy día, el riesgo de que mujeres mueran en el parto es mayor que hace 10 años atrás, porque han proliferado concepciones alternativas de la obstetricia. Y cada cierto tiempo nos enteramos que una mujer llega desangrándose a la asistencia pública porque decidió tener a su bebé en casa. Hoy día estamos volviendo a situaciones del pasado, bajo conceptos ideológicos, simplemente. O la proliferación de los antivacunas. Volvemos a tener situaciones de exposición a ciertas patologías que creíamos erradicadas. Viruela, por ejemplo. Hoy día existe viruela. En Estados Unidos hay gente que no vacuna a sus hijos contra la viruela. Y cada cierto tiempo se descubre esto. De hecho, a uno le piden todo. En el estado de Nueva York a mí me pedían todos los certificados de mis hijos. Tuve que conseguir todos los certificados para que fueran a clases. Para que les permitieran ir a clases. Todos certificados de vacuna. Tuve entrevistas con todos los para explicar cuál era el programa de inmunización chileno, que es muy bueno. En California es más liberal. Bueno, ahí hay un riesgo que se está generando y hay que hacerse cargo de esto como una carga. Embarazo. El embarazo es un riesgo social o una contingencia natural que va vinculado al ejercicio de la libertad sexual y un proyecto de vida. Pero la sociedad debe hacerse cargo de esta situación también, en términos solidarios, creando una infraestructura para ello. El envejecimiento no depende de nosotros, todos vamos a envejecer. Como lo dijo un economista, al final todos vamos a morir. Por lo tanto, hay que hacerse cargo de esta situación. El derecho comparado y en el bloque constitucional de los derechos, la verdad es que si ustedes leyeron mis artículos se van a dar cuenta que existen visiones bastante amplias de este derecho a la seguridad social, inspiradas en el ideario de un Estado social y democrático de derecho.
como lo fue la Constitución chilena en la reforma del año 70. Las constituciones modernas suelen enunciar las contingencias mínimas de que se hará cargo el sistema de la seguridad social, que suele ser un sistema mixto en todas partes. Hay un sistema de prestaciones básicas que otorga el Estado y sobre ello está la protección privada que uno se pueda otorgar gracias a sus ahorros. No hay sistemas mágicos. Quiero dejarlo muy claro. Todo esto se financia con dinero de los contribuyentes. Se dice que las pensiones en algunos países son muy buenas, sí, pero provienen, insisto, son las pensiones básicas mínimas para llevar una vida mínimamente digna. No son para vivir en la opulencia. ¿Hay pensionados que viven en la opulencia en esos países? Sí, pero porque tienen ahorros. No es fácil ahorrar en muchos países porque la alta carga tributaria para financiar el Estado social lleva a que, y no sea inusual que uno pague más del 50% de sus ingresos en impuestos. Claro, hay mayor igualdad en algunos países precisamente porque hay menor acumulación privada dentro de la que puede haber, algo a lo cual los chilenos y chilenas no están acostumbrados. Si alguien supiera cuánto se paga de impuesto a la renta en el estado de Nueva York, se muere. Es carísimo. Pero la diferencia es que uno tiene un sistema o una red social que le brinda apoyo, sin ser un estado social de derecho. Pero tiene muchas cosas. La Constitución del 80 marca una profunda regresión en este punto. Un autor de derecha plantea que en Chile las constituciones se caracterizaron por su gradualismo y las reformas obedecían a un gradualismo. En cambio, la Constitución del 80 marca una refundación e imposición que rompe con la tradición. Y me preocupa que algunos hablen de una refundación del Estado chileno en el marco del actual proceso, porque podría implicar repetir el error cometido en la Constitución del 80. Y la Constitución del 80 marca una profunda regresión porque muchos de los principios básicos de la seguridad social que los teníamos adentrados ya en nuestra tradición, producto de medio siglo de desarrollo de un primigenio Estado social que era muy elitista y discriminador, digámoslo como era. Sin embargo, los principios ya estaban y la reforma del 70 permitió pensar en algo distinto. Sin embargo, la Constitución del 80 hizo tabla rasa de esto, producto de un profundo escepticismo respecto de los derechos sociales y, en segundo lugar, la opción por un Estado subsidiario. De hecho, los anteproyectos constitucionales hasta el año 76 revelaban un gradualismo respecto de la situación ex ante. Si ustedes leen el acta constitucional número 3, dictada por la Junta de Gobierno el 13 de septiembre del 76, se van a dar cuenta que no tienen nada que ver el derecho a la seguridad social con lo que está aquí. Porque en el año 76 todavía se pensaba en los términos solidarios, universales y de suficiencia o integridad de la seguridad social, prevalentes al año 70. En mi trabajo yo lo indico claramente. En el año 76 hay un cambio y ese cambio obedece precisamente a que los que eran partidarios de un gradualismo fueron desplazados del poder. Y es un suceso histórico, y es que se consolida la unión gremialista neoliberal. Y ello lleva un cambio completo en el derecho a la seguridad social y que arroja la norma que tenemos ahora. Uno no puede entender la norma que existe actualmente sin referencia a las luchas de poder que ocurrieron al interior de la dictadura entre el año 73 y el año 77.
luchas que fueron multiformes, no obedecían a un solo eje. Pero el año 76 nadie pensaba en hacer un cambio tan radical. Nuevamente, frente al diagnóstico existente de un Estado deficitario en el financiamiento de la seguridad social, deficitario porque había un déficit permanente, se opta por la solución más radical. ¿Cuál es el gran gasto de la seguridad social? Las pensiones. Ello generaba un déficit producto de la creación de regímenes previsionales por grupos sociales gracias a su poder electoral. Eso generó un sistema previsional discriminador. La respuesta fue ir a un extremo, optar por un sistema uniforme y privado en materia de pensiones. Pero mucho de ello también está presente en el resto de la seguridad social. ¿Qué es lo que se asegura en la Constitución? El derecho a la seguridad social. Pero no dicen qué consiste. Por lo tanto, no hay una definición constitucional del mínimo de prestaciones que se van a otorgar, como tampoco de un mínimo de riesgos o contingencias que se van a cubrir. Es amplio, pero a la vez es indeterminado, y ello establece una posibilidad de restricción que advirtió la doctrina internacional. ¿Por qué? Porque el ejercicio de este derecho estará regulado por leyes de quórum calificado. Y son las leyes de quórum calificado las que determinan qué se protege o qué se comprende y cómo se comprende. Si nos damos cuenta, los deberes del Estado son mínimos. Garantizar el acceso al goce de prestaciones básicas y supervigilar el adecuado ejercicio del derecho. Garantizar el acceso es materia de fiscalización. Las prestaciones deben ser básicas y uniformes. Lo básico no necesariamente es lo suficiente o lo que es íntegro, de acuerdo al principio de suficiencia o integridad. Lo uniforme da la idea de una cierta igualdad. El constituyente opta por un sistema que abre la puerta a un sistema mixto, que ha sido la regla general en Chile, sea que se otorguen a través de instituciones públicas o privadas. La razón para lo anterior obedece estrictamente a la subsidiariedad, pero bien entendida, no mal entendida. ¿Qué quiero significar por ello? Que es perfectamente posible que sin perjuicio de prestaciones que se otorguen por el Estado, los trabajadores, la comunidad nos podamos organizar y obtener prestaciones adicionales gracias a nuestro esfuerzo. Por ejemplo, muchos profesores y acá hay funcionarios entre los que me cuento, pertenecemos a la Dirección de Bienestar de la universidad, bienestar del personal, y entregamos un aporte mensual y con ello se nos otorgan ciertas prestaciones. Lo mismo ocurre en muchas empresas, el famoso bienestar. Prestaciones que en algunas empresas consisten, por ejemplo, en préstamos de emergencia, en bonos de escolaridad, bonos para útiles, lugares para recreacionar, cabañas de veraneo, como ocurre en muchas empresas, en cajas de alimentos, en ciertas épocas del año. Ese es el sentido de que el sistema sea mixto. La Constitución lamentablemente habla de públicas o privadas, porque no se atrevió a emplear la conjunción y, que habría sido más claro. Pero el o no excluye el y. No es que haya que optar por lo público o lo privado, pueden haber mixturas, que es lo que siempre ocurrió en Chile. Todos los trabajadores, por ejemplo, pertenecen a cajas de compensación.
trabajadores formales. Y las cajas de compensación son instituciones previsionales que otorgan ciertos beneficios. Por lo tanto, en base a nuestro esfuerzo podemos procurarnos un nivel de protección mayor. Eso es lo que quiere significar público o privado. No es que sea dicotómica la opción. Pueden ser conjuntas. De hecho, muchos trabajadores se asocian al bienestar del personal en los distintos trabajos que tienen, porque otorgan seguros dentales, seguros complementarios de salud, otorgan cartas de garantía cuando uno se tiene que hospitalizar, por ejemplo, y no tiene los medios para pagar la operación, paga el bienestar, pero uno le devuelve el dinero después. Y así hay una serie de beneficios que entrega el bienestar del personal. Y también uno puede crear en conjunto con otras personas mutuales de seguridad, asociaciones de seguros mutuos. Por ejemplo, los abogados suelen ser profesionales liberales que ejercen de manera liberal la profesión. Hay muchos abogados que trabajamos de manera subordinada y por lo tanto estamos afiliados al bienestar del personal de nuestros empleadores. Pero los que no, muchos están afiliados a la mutual de los abogados, a la sociedad de socorros mutuos que tenemos los abogados. ¿Y por qué esto último? Porque enterando una módica cantidad mensual, uno puede acceder eventualmente a ciertos beneficios para cuando se tenga que jubilar o bien en casos de necesidad. Existe el club de los abogados, existe la sociedad mutual de los abogados, etcétera. Cuotas mortuarias, etcétera. Todo eso. Si se dan cuenta, nuevamente, la acción conjunta y colaborativa permite procurarnos una mayor protección ante los riesgos o contingencias sociales, independiente de la que nos otorgue el Estado. Insisto, los deberes del Estado son básicos: garantizar el acceso y supervigilar, por medio de sus superintendencias, el adecuado ejercicio del derecho. En ninguna parte se dice que el Estado otorgará prestaciones de seguridad social. Simplemente se subentiende, dada la referencia que aparece en esa segunda sentencia, sea que se otorguen a través de. Diluye un poco el papel del Estado. Las modernas constituciones suelen contemplar normas más amplias y el derecho a la seguridad social lo vinculan con el derecho a la salud, que es parte de la seguridad social. Y es más, muchas constituciones, como las constituciones inspiradas en la constitución italiana, le asignan al Estado un deber de remover obstáculos al libre ejercicio de los derechos, obstáculos que suelen ser muchas veces de carácter económico y que generan sistemas o programas de seguridad y protección social para que las personas sean realmente libres frente a las necesidades. Eso estaba en la Constitución del 25, en el año 70, y fue eliminado. En cuanto a los principales regímenes jurídicos, me remito a mi artículo, el artículo publicado en Brasil, que contempla básicamente lo básico sobre los distintos regímenes jurídicos, así que no tengo más que agregar. El diagnóstico de la Comisión Bravo, que es algo que exploré en otro trabajo que publiqué en Brasil, está publicado en inglés, sí, está en Educandus, es que el sistema de pensiones de vejez e invalidez tiene un problema. Y ese problema básico es que fue pensado, primero, para una población laboral que no iba a enfrentar el riesgo de la cesantía. Estaba pensado para trayectorias laborales de 30 a 40 años,
Lo cual es curioso que se haya pensado en ello, siendo que su autor estudió en Estados Unidos y sabe que allá no hay esas trayectorias laborales. Pero fue pensado en esos términos. La evolución de los mercados del trabajo ha probado, producto del cambio tecnológico y económico, que eso es imposible. Y segundo, fue pensado para un nivel de rentabilidad de las inversiones muy superior al que existió en la realidad. La combinación de estos dos elementos produce precisamente que la densidad de cotizaciones de los trabajadores sea muy baja. Pero ello hay que agregarle otro elemento que formó parte de los incentivos que les dieron a los trabajadores en el año 81, un espejismo. En ninguna parte los trabajadores cotizan un 10% de sus ingresos mensuales para jubilación, en ningún país serio. Pero en este país tropical, que es Chile, a los trabajadores se les hizo esta promesa por la dictadura. Históricamente, los salarios han sido bajos en Chile. Antes del año 90 eran mucho más bajos. Antes del año 73 eran mucho más bajos. Siempre Chile ha sido un país de bajos salarios y pobre, históricamente. Y para aumentarle los salarios a los trabajadores, se creaban asignaciones que eran no imponibles. Es decir, no se consideraban en el cálculo del porcentaje que había que destinar a la seguridad social. ¿Por qué esto último? Porque en Chile hasta el año 81 uno cotizaba sobre el 20% para fines de jubilación del ingreso bruto, de las remuneraciones brutas. Como los salarios eran bajos, crear emolumentos como salarios significaba que el trabajador iba a utilizar parte de esos emolumentos para enterar el 20%. Por lo tanto, el aumento de sus salarios no iba a ser perceptible fácilmente. Pedirle a la gente que ahorre para el futuro no es popular, y menos en un país de bajos salarios. Por lo tanto, no se modificó el 20% o más que uno cotizaba, y lo que se hacía era crear beneficios no imponibles. Con lo cual, las personas cuando se jubilaban tenían remuneraciones bajas, porque cotizaban en base a lo imponible sin comprender todas las asignaciones no imponibles. Por eso es que había gente que no se podía jubilar y estaba en los 80 años trabajando. Hubo personas, muchas, que conocedoras del sistema, obviamente ahorraron por fuera, porque sabían que los beneficios no imponibles eran pan para hoy, pero hambre para mañana. Pero el hecho de cotizar por un 20% por lo menos significaba que las pensiones en general iban a ser más altas, porque era un 20%. Ahora, ¿dónde se cotizaba? Se cotizaban en arcas fiscales. El Estado recibía ese dinero mensualmente, mucho dinero, ¿y qué hacía el Estado con él? El Estado no lo ahorraba, el Estado se lo gastó. Porque todo gobierno que recibe este ingreso de dinero constante y sonante está tentado a gastárselo. ¿Y en qué se lo gastó? En obras públicas, en la reconstrucción del terremoto del 60, se lo gastó en sin número de cosas, en ampliar los hospitales, en construir viviendas. Por lo tanto, cuando tenía que pagar las pensiones, el Estado tenía que endeudarse o bien tenía que imprimir dinero, inflación. Eso generaba el déficit gigantesco que tenía Chile. ¿Cómo combatir el déficit? ¿Cómo generar un desarrollo económico en Chile? Al año 80 esa era la pregunta. La debilidad económica chilena era que no había
un mercado de capitales que le permitiera a las empresas pedir dinero prestado a la sociedad en términos baratos. ¿Por qué? Porque el Estado no podía prestar dinero. El fuerte de los ingresos que llegaban por la vía de las cotizaciones, que se las gastaba el Estado, o bien llegaban por la vía de los impuestos que ya estaban asignados. Había mucho impuesto con destino particular en aquellos años. Por lo tanto, la rigidez presupuestaria para el gobierno era muy grande. Bueno, simplemente lo que se hizo fue lo siguiente. Dado que hay una presión política por mejorar las pensiones sin tener los recursos, quitémosle al Estado esta presión. Traspasémosela al sistema privado. Porque el déficit surgía por la presión política. Por lo tanto, el Estado ya no va a otorgar pensiones, sino que las va a otorgar el sector privado a través de las nuevas AFP, capitalización individual. El Estado se saca un riesgo. Eso no significa que el Estado no haya incurrido en déficit después, porque para hacer funcionar el sistema de pensiones privado tuvo que traspasar ingentes cantidades de dinero a las AFPs. Pero además, dado que no tenía la plata para financiar las pensiones de quienes no se cambiaron, tuvo que destinar mucho dinero a los bonos de reconocimiento, porque la gente que se quedó en el antiguo sistema había que entregarle el equivalente a los años cotizados, y esa plata no estaba. Por lo tanto, igual se generó déficit. Todo el traspaso al nuevo sistema de pensiones ha sido carísimo. El último pensionado por el sistema antiguo de pensiones se va a pensionar alrededor del año 2030, según las estimaciones estadísticas. O sea, vamos a estar por lo menos hasta el año 2060 o 50 pagando las pensiones antiguas. Y en el caso de las pensiones nuevas, ¿cómo hacemos que la gente se cambie? Se cambie al nuevo sistema, dado que es obvio que cotizar 20 genera mejor pensión que cotizar 10. Y lo que hizo el gobierno de la época fue usar dos instrumentos. Uno, presión. Los trabajadores fueron convocados por sus empleadores y se les dijo que si no se cambiaban iban a ser despedidos. Y así ocurrió en muchos casos. Segundo, el Estado incentivó el traspaso mediante una masiva campaña que hablaba de los quedados. Prudencio era el que se quedaba en el antiguo sistema, decía la caricatura. Le dijeron a la gente que iba a tener más plata líquida a fin de mes cambiándose al nuevo sistema, porque solo iban a pagar un 10% por cotización. ¿Y la diferencia del 10%? El gobierno dijo que íbamos a tener una pensión equivalente al 60 o 70% de nuestro último ingreso mensual antes de jubilarnos. ¿Cómo? La diferencia le iba a ser la rentabilidad de las inversiones. El mercado de capitales nos iba a entregar el 10% restante. En los hechos, en los mejores años rentó un 7%. Por regla general, ha rentado de un 3,5 a un 4,5 anual. Por lo tanto, no se cumplió. Y los que se cambiaron, obviamente que tienen un problema. Los que ingresamos al mercado laboral después del 81 estuvimos obligados a entrar al nuevo sistema de pensiones. Por lo tanto, en el nuevo sistema todos tenemos contribuciones definidas de antemano, 10%, pero prestaciones indefinidas. No sabemos cuánto va a ser nuestra pensión, porque depende, primero, de la rentabilidad de las inversiones que se haga con nuestro dinero y segundo, depende del nivel de ahorros que hagamos, lo cual está ligado a nuestra trayectoria laboral. Esto no quiere decir que las AFPs hayan funcionado mal. Han funcionado bien para lo poco que se les exigió, que fue crear rentabilidad
para crear un mercado de capitales. O sea, se crearon para un fenómeno económico, para un propósito económico y político, no para un fin de seguridad social. ¿Significa esto que si el Estado hubiera administrado ese 10% habría producido una mayor rentabilidad? No lo sabemos, porque no ocurrió. Sabemos que existen otros países, países en los cuales uno contribuye un 20 o más por ciento. En España es un 28%. Pero es impopular, porque no le podemos decir a la población, oiga, sea seria, sáquese la venda de los ojos, las pensiones no salen del aire, las tiene que financiar usted con un 28% de sus cotizaciones o un 20%, porque nadie quiere hacerlo. Y por lo tanto, la respuesta fácil es que se financien con los impuestos. Pero ocurre que en Chile la mayoría del ingreso, o casi la mitad, proviene del IVA. Renta genera un 56% de los ingresos, IVA un 44%. Por lo tanto, se grava el consumo de la clase trabajadora para financiarle sus futuras jubilaciones por esta vía. No sé si me explico claramente. Hay una gran interrogante. ¿Cuánto es el límite aceptable de tributación que una economía en desarrollo, extractiva, como es la chilena, que exporta piedras, manzanas, cuero y basura, puede soportar sin dejar de ser competitiva? Esa es la gran pregunta. ¿Cuánto podrá hacer? Porque es una interrogante que todos nos hacemos. ¿Es más atractivo invertir en Perú hoy en día? Ciertamente, no hay ninguna duda. El Estado no tiene dinero para invertir en la economía. El dinero de las inversiones proviene del extranjero, de inversionistas privados. El Estado no tiene dinero porque se lo gasta todo. De hecho, Codelco no tiene dinero para financiar su mantención en el tiempo. Tiene que contraer créditos. El Estado no tiene dinero para invertir porque ya está gastado de antemano. En consecuencia, ¿cuánto es el máximo que se puede pagar por tributos? ¿Y a quiénes se les va a cobrar? Realísticamente, hablar de súper ricos es una figura literaria, porque las familias súper ricas, la verdad es que no tienen el dinero registrado, su patrimonio no está registrado a nombre de una persona, sino de sociedades. Y todas esas sociedades no están constituidas en Chile. Las grandes sociedades mineras de Luxich están constituidas en Inglaterra. Son sociedades británicas, no son sociedades chilenas. De hecho, los grandes empresarios chilenos tienen residencia en Estados Unidos. Viven acá, pero tienen residencia en ese país. Y todo el mundo lo sabe. O en Europa, si lo que más se vende en París son departamentos caros para sudamericanos, porque los franceses no pueden comprarlos. La venta de bienes raíces para millonarios sudamericanos es una realidad en todas las grandes capitales europeas y en Norteamérica. Por lo tanto, no es verosímil que les van a sacar más dinero, creo yo. Nadie tiene el dinero bajo el colchón. Son expectativas. Yo creo que, yo creo sinceramente que si no se transparenta esto, va a ser otra decepción. Y transparentarlo significa que todos deben contribuir a la seguridad social. Eso significa sincerar los ingresos. En Chile hay un grave problema en los beneficiarios de los bonos de protección social, porque no sinceran los ingresos. Eso ya está documentado. No sinceran los ingresos, porque uno dice, ¿cómo una familia vive con esto? Es que hay más ingresos por el trabajo informal, solo que no se declaran, para no perder la protección social. Bueno, en Chile yo creo que hay que sincerar esto. Y yo creo que probablemente los tramos exentos de impuestos debieran reducirse más, aunque sean mínimos, que se pague impuesto a la renta por algunas personas.
porque el pagar el impuesto genera una preocupación por el sistema. Y lo más probable es que la cotización nos la van a aumentar a un 20% probablemente. Lo mínimo va a ser un 20% en el futuro. No creo que se supriman las AFPs. Van a seguir existiendo, pero como un plan complementario de ahorro. Y los que ya estamos en las AFP nos van a dar la opción o irnos a un sistema público y entregarle nuestros ahorros al Estado, con todo lo que ello significa, o quedarnos en AFP, va a depender de la edad de cada uno. Un futuro sistema solidario y público va a ser una opción probablemente para la gente más joven, en la medida que contribuya, pero no para los que ya van a estar más cercanos a la jubilación. Podría eventualmente convenirles más quedarse el sistema de administradores de fondos de pensiones. Se ha planteado por algunos expropiar los fondos de pensiones, expropiarles a todos los trabajadores chilenos y ese dinero utilizarlo para financiar el futuro sistema público y solidario y pagar las pensiones y mejorar las pensiones de quienes hoy día están en situación de necesidad. La pregunta es qué va a pasar con aquellos a quienes se les expropió y el día de mañana necesitarán cobrar su pensión. Bueno, se ha dicho que nos entregarían un bono a plazo por un cierto interés, igual que en la reforma agraria. Se habla de un interés de un 2% anual, el plan Proboste, que es muy inferior a la rentabilidad que nos entregan las AFPs hoy en día. O sea, sería una confiscación probablemente, desde mi punto de vista, o una expropiación injusta. Es un zapato chino. El diagnóstico de la Comisión Bravo indica claramente que el 60% de los trabajadores chilenos va a ir a parar a la pensión solidaria en el año 2030. Y entre ellos, muchos abogados, porque no se cotiza. Aquí se plantea un problema, porque las reformas constitucionales para los retiros han llevado a que la gente de menos recursos saque sus ahorros. Hay mucha gente que sacó los ahorros por ignorancia, porque les dijeron que si tenían ahorros no les iban a pagar la pensión solidaria, en circunstancias que la solidaria es para quien no tiene ahorro. Para el que tiene ahorro existe el complemento. En otras palabras, está la diferencia entre 150.000 y casi 500.000 pesos de pensión, el complemento solidario. Estos retiros lo único que han hecho es que las personas se coman o se malgasten, porque así ha sido, en muchos casos, los ahorros para la jubilación. Y el dinero, al igual que en Perú, se ha gastado en bienes de consumo. La venta de autos se ha disparado. La gente está comprándose autos, cambiando el auto, electrodomésticos, etcétera. En Perú hace tiempo atrás se permitió que la gente sacara los dineros de las AFP sin que existiera crisis económica y la gente se gastó más del 90% de sus ahorros por la tentación y se lo gastó en bienes de consumo. Poca gente lo invirtió. Bueno, propuestas para el futuro. Yo creo que hay que estar leyendo las noticias. Si pueden, lean el informe de la Comisión Bravo, la síntesis que está en Internet, que es muy buena porque permite entender el problema en que estamos metidos. Y van a salir más propuestas en el seno de la Convención Constitucional. Hay muchos que creen que la Convención va a fijar el monto de las jubilaciones, pero no va a ser así. Va a fijar lineamientos para el futuro. Ojalá un sistema más solidario para las futuras generaciones, pero ello no produce milagros. Si es que no hay un plan serio de ahorro por parte de las personas. Tengan claro que si se crea un sistema solidario y público con cuentas nacionales, ya no hay ahorro individual. El dinero va a una caja común con cuentas nacionales. Por lo tanto, todos contribuiremos a eso. Pero aparte de eso,
cada uno va a tener que ahorrar lo suficiente para financiarse los años de la vejez, que es un problema mundial. La vejez es muy dura, es solitaria y es cara. Bien, sin más, nos vemos próxima clase. Hasta luego.